Hola, ¿cómo estamos, queridos amigos amantes a la cultura? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy es martes 9 de diciembre del año 2025 y como siempre debo darles mis gratitudes a cada uno de ustedes porque vamos a interactuar con un tema de historia. Porque saben ustedes que en nuestro país, el Perú, el día de hoy está de fiesta nacional, ¿verdad? Porque estamos cumpliendo nada menos que los 201 aniversario de la batalla de Ayacucho y que por tanto le voy a pedir a ustedes de que tomen un poquito de atención a algunos puntos importantes que le voy a alcanzar a cada uno de ustedes respecto a este importante episodio que ocurrió aquel 9 de diciembre del año 1824, un conflicto internacional entre el Perú y España. Por un lado, el Perú, que buscábamos conseguir de una vez por todas nuestra independencia, mientras que España lo que pretendía era mantener siempre su dominio en el Perú y en el resto de tierras americanas que era colonia precisamente de España. Por lo tanto, joven estudiante, los temas que estamos compartiendo siempre van dirigidos para ustedes fundamentalmente, aunque hemos dicho que nuestros temas van también para todas las generaciones, pero en especial para ustedes. Por lo tanto, esta mañana quiero compartir y me siento bastante alegre porque sé que de alguna u otra manera les alcanzaré algunas informaciones valiosas referente a este acontecimiento histórico. Reiteramos que ocurrió aquel 9 de diciembre de 1824, siendo nada menos testigo de este acontecimiento histórico las Pampas de la Quinoa, conocido también como las Pampas de Ayacucho en nuestro departamento de Ayacucho. Y también testigo nada menos que el Cerro Condorcunca. De tal manera de que veremos con ustedes si vamos a actuar de la siguiente manera. Un poquito sí apretado por el factor de que el volumen no lo queremos hacer demasiado extensivo para no cansarles a ustedes. Sabido es ya que don José de San Martín viene al Perú porque entiende perfectamente que la independencia de Argentina y de Chile no estaba segura, mientras que en el Perú se encontraba prácticamente el dominio, el contingente militar español y que por tanto peligraba que Argentina y Chile nuevamente pudiera ser recuperado por las fuerzas realistas. La razón entonces por lo cual San Martín viene al Perú es a buscar la independencia política del Perú para asegurar su independencia, reiteramos, de Argentina y de Chile. San Martín está proclamando nuestra independencia aquel 28 de julio de 1821, nada menos que en la Plaza Mayor de Lima, con la presencia de las autoridades políticas, autoridades religiosas y la ciudadanía limeña en su conjunto. Ahí está dando la proclamación de la independencia, iniciándose de esta manera lo que es el proceso de la vida independiente. Vayan captando, joven estudiante, la conversación que les voy alcanzando. Comienza el proceso de la vida independiente, porque si bien es cierto, San Martín está proclamando la independencia, esto no significa que ya está culminado, porque el ejército realista aún continúa acantonado nada menos que en la Sierra Central y en la Sierra Sur del Perú, en el denominado Alto Perú, actual territorio boliviano. San Martín, con la finalidad de terminar de una vez por todas y encontrar la independencia política del Perú, se entrevista nada menos con el libertador de los pueblos del norte, con don Simón Bolívar,
en la llamada entrevista de Guayaquil que se realiza aquel 26 y 27 de julio de 1822. ¿Cuál era el propósito? De pedirle 3 favores a don Simón Bolívar. Uno, para que le ayudara militarmente con ejércitos para terminar la guerra de independencia del Perú frente a los realistas. La respuesta de Simón Bolívar: no podía, porque también tenía compromiso con los pueblos del norte. Segundo pedido, para ver la situación de Guayaquil. Saben ustedes que Guayaquil era nuestro territorio, pero apoyándose a la ley internacional del uti possidetis, Guayaquil prefirió anexarse al territorio colombiano, separándose de esta manera del territorio peruano. Por lo tanto, Bolívar le dijo que ese es un asunto que ya está determinado. Tercera petición, para hacerle ver cuál era el propósito, cuál era la idea que tenía Simón Bolívar, de que San Martín quería poner en el Perú un gobierno constitucional, de una monarquía constitucional. La respuesta de Bolívar: no estaba de acuerdo con esa posesión, porque era, digamos, una ofensa para los territorios sudamericanos de tener un gobierno de una monarquía constitucional. Por lo tanto, los 3 pedidos de don José de San Martín al libertador don Simón Bolívar no fue aceptado. San Martín se regresa al Perú un poquito acongojado, un poquito desmoralizado, porque no recibió ninguna de las propuestas que le había ofrecido a don Simón Bolívar. Por lo tanto, lo que hace San Martín al llegar al Perú, encuentra una contradicción política por parte de los liberales, y todo eso lo hace para que don José de San Martín convocara a la instalación del primer Congreso Constituyente, que será aquel 20 de septiembre de 1822. Ahí se va a elegir al presidente del Congreso, que va a ser propuesto como presidente a don Francisco Javier de Luna Pizarro, y como secretarios a don José Faustino Sánchez Carrión y a don Francisco Javier Mariátegui. Así quedó instalada, digamos, la directiva del Congreso Constituyente, que fue instalado aquel 20 de septiembre de 1822. Allí don José de San Martín prácticamente dejó el cargo como protector que había sido elegido por las autoridades y el pueblo limeño como primer presidente protector del Perú. Renuncia ante el Congreso y se retira a su país de Argentina. Los destinos del Perú aún peligraba, porque los españoles tenían las intenciones nuevamente de recuperar y llegar nuevamente a la ciudad de Lima. Es ante esta situación que el Congreso ahora será la institución responsable políticamente para velar por los intereses del Perú, para ver el problema que tenemos ahí cercano con el ejército realista, que está acantonado tanto en la Sierra Central como en la Sierra Sur del Perú. Por lo tanto, el Congreso lo que hace es nombrar a la primera junta gubernativa, que estará presidido nada menos por don José de la Mare, y como secretarios o vocales estará el señor Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar y Baquijano. Esta primera junta gubernativa fue nombrado con la finalidad de llevar a cabo la primera campaña a puertos intermedios, tal igual como había sugerido don José de San Martín, con la finalidad de buscar definitivamente ya expulsar a los españoles y conseguir de esta manera la independencia definitiva del Perú. ¿Cómo? Pero como la campaña
puesta en práctica por la primera junta gubernativa presidido por don José de la Mar, resultó siendo un fracaso. El Congreso lo que hizo es ahora nombrar al primer presidente constitucional del Perú. Atención aquí, joven estudiante, para tu examen de admisión. El Congreso de la República va a nombrar al primer presidente constitucional del Perú en reemplazo de la primera junta gubernativa. Y este primer presidente recaerá la responsabilidad nada menos que a don Riva Agüero, que va a ser el primer presidente constitucional del Perú y será el responsable, el encargado de llevar a cabo la segunda campaña a puertos intermedios. Pero como también salió siendo un fracaso, el Congreso de la República está destituyendo ahora a Riva Agüero y en su reemplazo está nombrando nada menos que a don Torre Tagle para asumir ahora la responsabilidad política del Perú, que tenemos nada menos que al ejército realista, que busca nuevamente, digamos, seguir tomando dominios en el Perú y en el resto de tierras americanas que constituyen su colonia. Pero Riva Agüero no acepta la destitución propuesta por el Congreso y que por lo tanto vamos a tener en el instante dos presidentes. Riva Agüero, que ha sido destituido por el Congreso, pero que se mantiene firme y se va a dirigir a Trujillo, y desde Trujillo gobernará al Perú, mientras que Torre Tagle desde el Palacio de Gobierno gobernará a nuestro país. Esto era un peligro, porque se está presentando una crisis política en el Perú y teniendo al frente al ejército realista era un peligro. Es ante esta situación que el Congreso de la República, presidido por don Francisco Javier de Luna Pizarro, invita al libertador de los pueblos del norte, a don Simón Bolívar, para que viniera al Perú a terminar con las guerras de independencia y además para solucionar el problema de la crisis política que se había presentado entre Riva Agüero y Torre Tagle. De tal manera que don Simón Bolívar llega al Perú aquel 1 de septiembre de 1823 y es nada menos bien recibido por todas las autoridades. Además también se le otorga el título de jefe de las Fuerzas Armadas del Perú. Y estando en el Perú, don Simón Bolívar hace un recorrido por varias ciudades del Perú y sobre todo en la Sierra Central, un poco para conocer geográficamente el escenario del Perú, y es don Simón Bolívar que llevará a cabo la primera batalla llamada la Batalla de Junín de aquel 6 de agosto de 1824. ¿Dónde fue esto? En el lago de Junín, en el departamento de Junín, ubicado a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Allí don Simón Bolívar presencialmente o en forma personal se encargará de dirigir este conflicto ahora internacional, conocido como la Batalla de Junín de aquel 6 de agosto de 1824. Inicialmente estábamos perdiendo, pero a medida que transcurrían los minutos salió a relucir las fuerzas organizadas de los llamados montoneros, así como también de los húsares de Junín, que al final resultó siendo el triunfo favorable del ejército independentista peruano, dirigido nada menos por don Simón Bolívar. Y esto hizo que el ejército realista se dirigiera hacia el sur a manera de fugar, a manera de escapar, porque prácticamente el ejército independentista, reitero, liderado por don Simón Bolívar, allí donde los montoneros y los húsares de Junín jugaron un papel importante y fue decisiva para el triunfo de la batalla de Junín. Más tarde, en las pampas de Ayacucho, se estalla
lo que es la batalla de Ayacucho de aquel 9 de diciembre de 1824, que precisamente jóvenes estudiantes, amigos, amantes a la cultura, el día de hoy se está celebrando en el Perú los 201 aniversario de este acontecimiento internacional de la batalla de Ayacucho. Testigos de esta batalla, nada menos que las Pampas de la Quinua o la Pampa de Ayacucho, así como también el Cerro Condorcunca. De tal manera de que hay un acontecimiento para recordar el día de hoy, y allí en donde se enfrentó el ejército realista con 9.500 soldados, atención aquí, 9.500 soldados, de los cuales 500 eran españoles y los 9.000 eran prácticamente peruanos, que habían sido, digamos, recolectados por el ejército realista. Y mientras que el ejército independentista, que estaba nada menos liderado por don Antonio José de Sucre, tan solo contaba con 6.000 soldados, de tal manera que la diferencia entre el ejército realista, liderado por don José de Canterac, que tenía 9.500 soldados, mientras que don Antonio José de Sucre solo que representaba al ejército independentista con 6.000 hombres. En este enfrentamiento, entonces, digamos, prácticamente antes de iniciarse este conflicto, hubo el estrechamiento de manos, de abrazos y de saludos, porque en la batalla de Ayacucho, reiteramos, 9.000 soldados que conformaban el ejército realista eran también peruanos y que se iban a enfrentar con 6.000 soldados del ejército independentista, que estaba conformado por soldados argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos y colombianos. Así estaba conformada nuestro ejército independentista. Iniciada este conflicto internacional de la batalla de Ayacucho de aquel 9 de diciembre de 1824, los resultados finales fue favorable al ejército independentista y fue motivo para que el virrey don José de la Serna fuera apresado, y a consecuencia de haber sido apresado se les obligó al ejército realista para que firmaran un documento llamado la capitulación de Ayacucho, que fue aquel mismo 9 de diciembre de 1824 por horas de la noche, y en los ambientes que había en las Pampas de la Quinua, todo esto fue en borrador, mientras que la capitulación de Ayacucho en forma original fue firmado ya ahora en el Salón de Independencia de la ciudad de Huamanga, aquel 12 de diciembre de 1824. Y que por lo tanto entonces ahora nos cabe mencionar un poco si las Pampas de la Quinua y el cerro denominado Condorcunca supiera hablar, nos estaría narrando de este episodio tan sangriento y tan cruel que fue entre ambos bandos. España, porque quería continuar recuperando las tierras perdidas, en este caso de Argentina y Chile, que ya se había independizado, y el Perú y el resto de todas las colonias americanas, que estábamos con las esperanzas de que el triunfo de esta batalla significaba prácticamente la independencia del Perú y de todo el resto de América. Por lo tanto, el día de hoy, si bien es cierto, hay una fiesta en el Perú porque se está celebrando los 201 aniversario del triunfo de la batalla de Ayacucho, se debe prácticamente que gracias a este triunfo se pudo ya prácticamente
conseguir lo que es la independencia política del Perú con la llamada la firma de la capitulación de Ayacucho en forma original, que fue aquel 12 de diciembre de 1824. Este es el tema bastante apretado que le hemos querido alcanzar a ustedes, también un poquito para recordarle a mi juventud estudiantil de que precisamente gracias al triunfo de esta batalla de Ayacucho surgieron también los llamados mariscales de Ayacucho, este primer grupo de militares que, bien es cierto, lucharon y nos entregaron prácticamente la independencia política del Perú, pero también fueron bien pagados, porque luego todos estos mariscales van a ser presidentes del Perú, van a gobernar al Perú. Por lo tanto, entonces, ahora ya saben de alguna otra manera algunos pequeños alcances que les he dado, también un poquito recordándoles a ustedes que con la venida de don José de San Martín al Perú, que viene a buscar la independencia política del Perú, se inicia con él la primera deuda interna y externa. Externa con Chile y Argentina, porque San Martín trae a soldados argentinos y chilenos, y la deuda interna con gente que tenían dinero y que prestaban económicamente para continuar sufragando la guerra de independencia. Y la segunda deuda interna y externa se origina con don Simón Bolívar, porque Bolívar trae soldados colombianos y soldados ecuatorianos, la deuda externa. Pero también hubo préstamos de gente que tenían dinero internamente y que por tanto prestaron para continuar sufragando la guerra de independencia. Atención, joven estudiante, así se inició la primera deuda interna y externa y la segunda deuda interna y externa. Nunca el Perú había tenido deuda externa. Así se inició por primera vez las deudas internas y externas que tuvo el Perú con el conflicto internacional de la guerra entre Perú y España, y con la presencia de Juan José de San Martín y de Simón Bolívar. Esto es el tema que hemos querido compartir esta mañana con ustedes, y me despido diciéndole muy buenos días, queridos amigos amantes a la cultura.